Hombres armados intentaron entrar a oficinas del legislador morenista. Roberto Palazuelos quiere ser candidato del PRD. Y aparecieron más mantas en Morelos, ahora para defender a Cuauhtémoc Blanco. Bienvenidos, el Caporal del 9 de enero. ¡Comenzamos! En el estado de Tamaulipas, un grupo de hombres armados intentó ingresar a las oficinas del líder del Congreso local, el morenista Armando Certuche Suani. Esto fue dado a conocer por el propio legislador el pasado martes 4 de enero. Dijo que hombres vestidos con ropa táctica intentaron entrar por la fuerza a su oficina de gestoría, forzaron las cerraduras, incluso voltearon las cámaras de seguridad. Todo esto quedó videograbado. El legislador mostró fotografías de los videos tomados por las cámaras de videovigilancia que estás viendo en este momento. Aquí se aprecian dos camionetas blancas y un hombre con chaleco antibalas, pero en realidad lo más sorprendente no fue este acontecimiento. Lo más sorprendente fue la explicación que ofreció la autoridad de Tamaulipas sobre lo ocurrido. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que fueron sus propios elementos del Grupo de Operaciones Especiales, el GOPES, cuando seguían la pista de un almacén de drogas, los que llegaron a las oficinas del morenista. Pero los agentes se retiraron del lugar cuando se dieron cuenta que adentro de las oficinas, adentro del inmueble, no había personas. Según la Secretaría, todo empezó ese mismo martes, cuando sus agentes fueron atacados a balazos en la colonia Las Cumbres, por lo que siguieron a los agresores hasta un inmueble, los detuvieron, eran 4, los agarraron presuntamente con droga y, según la Secretaría, los detenidos confesaron que había más droga en otro inmueble, y fue así como señalaron las oficinas del legislador morenista, motivo por el cual los GOPES se movilizaron hacia las oficinas del diputado local. Por este hecho, como ves en pantalla, el legislador interpuso una denuncia en contra de las autoridades tamaulipecas. ¿Recuerdas el caso de los influentes y participantes de un reality show originarios de Canadá, condenados por su gobierno por volar de Quebec a Cancún sin las medidas sanitarias exigidas en aquel país por la pandemia COVID-19? Por este viaje hecho el 30 de diciembre pasado, aerolíneas no quisieron trasladar a los canadienses de vuelta a su país de origen y quedaron varados en Cancún. Decenas de ellos, de hecho, dieron positivo también a COVID-19. El gobierno canadiense inició una investigación en su contra por violar normas sanitarias. Los ministros de Transporte, de Salud y de Seguridad Pública emitieron un comunicado conjunto en donde les calculan multas de hasta $5,000 canadienses por cada viajero. Incluso algunos de estos turistas ya perdieron su trabajo por no haber podido regresar a laborar. El organizador del viaje, James William, emitió un comunicado para hablar sobre este hecho. Como ves en pantalla, dijo que entiende la molestia de muchos por el viaje, pero justificó que lo hizo porque pues las autoridades mexicanas no piden ninguna prueba COVID para ingresar a su territorio. Y hablando de Quintana Roo, tras revelarse que el PRD piensa lanzar a Roberto Palazuelos como candidato a gobernador, fueron revividas las acusaciones hechas por la periodista Lidia Cacho en su investigación publicada en el año 2015, investigación titulada Tulum, Tierra de Ambiciones, disponible tanto en texto como en un video en YouTube. De hecho, te dejo el link de ese video en la descripción de esta transmisión. En la investigación acusa que el actor y empresario forma parte o tiene ligas con una red de lavado de dinero, de despojos y de desapariciones. A casi 7 años de esa publicación, pero ahora con el interés de ser gobernador de Quintana Roo, Roberto Palazuelos respondió con este comunicado a la investigación, en donde niega las acusaciones y amaga con denunciar a la periodista por difamación y calumnia. En la última semana te he traído estos dos videos sobre el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.
Uno sobre la fotografía en donde aparece retratado con líderes de la delincuencia organizada y otro sobre las mantas dejadas en su contra en dos municipios morelenses. Tras estos acontecimientos, Julio César Solís, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Morelos, aseguró que va a pedir a la Fiscalía General de la República que investigue al gobernador por sus posibles nexos con grupos delictivos. Y el vicario de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, fue más allá. Él ofreció una conferencia de prensa para deslindar a la iglesia de los casos de inseguridad y todo lo que ha estado ocurriendo en torno de las acusaciones vertidas hacia el gobernador. Para deslindar a la iglesia de todo esto, identificó el fondo de la fotografía donde aparece Cuauhtémoc Blanco con tres líderes de la delincuencia organizada. Dijo que esta fue tomada el 12 de diciembre del año 2018 en la iglesia de la Asunción, en el municipio de Yautepec, estado de Morelos. Apenas, de hecho, a 25 kilómetros de la capital del estado, donde despacha el gobernador. Identificó también al padre que ofició la misa en aquella ocasión, pero lo deslindó de los acontecimientos. El padre estaba en Yautepec en ese momento, en aquel tiempo, y que bueno, era una misa del 12 de diciembre donde pues, va la gente, va la multitud, y por supuesto él vio al gobernador, sí, estuvo ahí, pero no en otro sentido, es decir, no en el sentido de que sea como afirman por ahí algún interpretador de la situación, que sea la iglesia de ese sentido. Entonces ese fondo que se ve sí es de esa iglesia de Yautepec. Ese fondo que se ve sí es de la iglesia de Yautepec. Más tarde, vía Twitter, el vicario se deslindó de alguna manera sobre la veracidad de la fotografía. Como ves en pantalla, pues él dice que ha identificado el contexto, el fondo, pero no da la acreditación sobre la veracidad de la reunión entre Cuauhtémoc Blanco con los líderes de la delincuencia organizada. Y apenas 3 días después de la aparición de las mantas en contra de Cuauhtémoc Blanco, en donde lo acusan de recibir dinero de grupos criminales y también de conocer datos exactos sobre el asesinato del activista Samir Flores. Hoy, este sábado 9 de enero, en el municipio de Yautepec, donde presumiblemente fue tomada esa polémica fotografía, Yautepec amaneció con al menos 6 mantas con mensajes alusivos a la delincuencia organizada y al gobernador. Ahora, las acusaciones ya no lo inculpan a Cuauhtémoc Blanco, sino que lo deslindan, lo defienden de las últimas controversias y apuntan ahora al senador priista Ángel García Yáñez. En las mantas lo acusan al priista de ser el autor de las amenazas en contra del gobernador, de usar como chantaje la foto de Cuauhtémoc Blanco con 3 líderes de la delincuencia organizada, por ser una foto tomada por casualidad, según lo señalan, y a quien sí ligan con estos 3 personajes fotografiados es al senador priista. También en las mantas defienden a Cuauhtémoc Blanco de la muerte del activista Samir Flores. Y antes, de hecho, de mostrarte la manta, he de destacarte 2 cosas sobre ella. Uno, el mensaje ahora es de corte político completamente, muy distinto a las aparecidas hace 3 días. Además, la intención es muy clara, deslindar a Cuauhtémoc Blanco e inculpar a Ángel García. Sabes, de hecho, y si sigues mis videos desde hace algún tiempo, sabes que no acostumbro mostrar las mantas ni compartir su contenido, porque el objetivo de este espacio no es ser vocero de los grupos delictivos. Sin embargo, suelo hacer excepciones cuando hay carga informativa en ello, y en esta ocasión estamos en un contexto bastante complejo que bien merece revisar todas las partes. El caso de un gobierno estatal cuyo equipo ha sido acusado reiteradamente de ligas con la delincuencia organizada, ha estado bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y ha sido señalado últimamente en narcomantas. Ahora sí, te muestro el contenido de una de las 6 mantas dejadas. De hecho, el contenido se replica en las 6 dejadas este sábado. Puedes ponerle pausa a este video por si gustas leer el contenido allí mostrado. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información.